Bien, mis estimados estudiantes, nuevamente reitero mis saludos. Sean ustedes bienvenidos a la clase de preparación para lo que va a ser su examen final de grado, ¿ya? Bueno, el temario engloba algunas temáticas, se puede decir, que vienen desde primero y segundo y tercer año de bachillerato. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a empezar con un temita que nos dice operaciones con vectores. Dentro de las operaciones con vectores nosotros podemos desarrollar sumas, restas, multiplicaciones como cualquier número normal. La única diferencia es que acá ya vamos a tener puntos, vector 1, vector 2. Ustedes saben que cada vector tiene coordenadas que se identifican con X. Esta partecita de aquí siempre va a pertenecer al eje X. Esta partecita de acá siempre va a pertenecer al eje Y. Aquí tenemos un ejercicio de vectores que tiene dos puntos. Vector 1 con sus coordenadas 3,2, vector 2 con sus coordenadas menos 2,1. Con estos dos puntos nosotros podemos desarrollar tanto sumas, restas o multiplicaciones. Vamos a hacer sumas y restas en esta ocasión. Entonces tenemos el primer ejercicio. Nos dice, con los siguientes datos, estos puntos no van a cambiar ni para la suma ni para la resta. ¿Ya? Estos puntos vienen dados ya para el ejercicio en sí. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El ejercicio. Ejercicio 1 nos dice 3, vector 1 más vector 2. Esa es la suma de vectores que nos está solicitando en ese ejercicio. ¿Con qué puntos? Con los puntos que vemos acá. Y cada punto tiene sus coordenadas. Cada coordenada está delimitada por X y Y. En la coordenada del punto 2, X y Y. ¿Ya? Entonces, perdón, ya me estaba saltando. Aquí nos dice que vamos a hacer una suma de vectores, ¿no es cierto? Tenemos el vector 1 y el vector 2. 3,2 son estos puntos que se han trasladado para acá, para que el ejercicio sea un poco más ordenado. Entonces, ¿cuál es en sí lo que se solicita? 3 vector 1 más vector 2, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Únicamente tenemos que reemplazar los puntos. El 3 queda tal cual, pero aquí, ¿qué me dice? Vector 1. Yo tengo coordenadas en mi vector 1, ¿no es cierto? Entonces, en vez de poner vector 1, voy a poner las coordenadas que corresponden a ese vector. Tenemos el vector 1, ¿qué coordenada tiene? Tiene 3,2. Y eso es lo que se baja aquí, en esta partecita. ¿Siguiendo qué? Siguiendo lo que nos pide el ejercicio. Más, es el signo propio que viene de aquí de la suma. Vector 2. ¿Cuál es el vector 2? Aquí tenemos menos 2,1. ¿Ya? Entonces, en vez de poner vector 2, pues ya vamos reemplazando según nos piden el ejercicio. Entonces, el siguiente paso es ir resolviendo lo que tenga fuera del paréntesis y si tengo aquí una multiplicación, aquí tengo, perdón, un 3 que multiplica a todos los valores o las coordenadas que yo tengo dentro del paréntesis. Entonces, 3 por 3, 9, coma, porque es el símbolo que separa a las coordenadas, y 3 por 2, 6. Cierro paréntesis, sigo con la fórmula, más, menos 2, aquí no hay nada que hacer porque no hay ningún número que esté multiplicando, ¿no es cierto? Simplemente bajo, menos 2,1. Ahora, ya tengo mi vector 1 con sus nuevas coordenadas, tengo mi vector 2 con sus nuevas coordenadas. Para sacar u obtener el vector resultante, lo que yo tengo que hacer es agrupar. Como les dije, cada vector tiene coordenadas, ¿no es cierto? La coordenada X y la coordenada Y. Entonces, en un grupo, en el primero, voy a agrupar, valga la redundancia, las coordenadas con punto en X. Y después de la coma, en el siguiente paréntesis voy a agrupar todos los puntos con coordenada Y. Entonces, si se dan cuenta, en el primer vector tenemos X y Y. En el segundo vector, X y Y. Recuerden que cada punto tiene coordenadas con X y Y. Entonces, la X, en este caso, le bajo, más, que es el símbolo de la fórmula, más la X del segundo punto.
menos 2. Cierro paréntesis. Aquí le pongo entre paréntesis para que ustedes se den cuenta que aquí existe una ley de signos. Si ya manejan un poco más, tranquilamente pueden solo multiplicar. Más por menos, menos y ya ponen la respuesta directa. Pero la idea aquí es ir haciendo paso por paso. Ya, entonces acá tenemos nuevamente que agrupar, pero las Y, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar el 6, que corresponde a la Y del primer vector, más, es el signo de la suma, la Y del vector 2, que es 1. ¿Se dan cuenta cómo hemos agrupado de manera fácil? En el primer paréntesis, todas las X, y en el segundo, todas las Y. Ahora, ¿qué tengo aquí? Destrucción de paréntesis. 9 más por menos, menos 2, ¿no es cierto? Cierro paréntesis, y acá como no tengo ninguna ley de signos que aplicar, pues simplemente gestiono lo que tengo dentro del paréntesis, que no es más que una suma. 6 más 1, 7. Entonces el vector resultante, cuando tenemos estas coordenadas, este ejercicio ha sido 7,7. ¿Listo? Y esta es la respuesta final en este ejercicio. Vamos con el ejercicio número 2. O bueno, es el ejercicio 1, pero con resta de vectores, ya no con la suma. A diferencia del anterior, ¿cuál es la única variante que existe entre la suma y la resta? Precisamente su signo. De ahí el procedimiento es exactamente el mismo. Nos dice que tenemos vector 1 y vector 2. Como les dije, esto no va a cambiar. Ya están dadas las coordenadas para este ejercicio. Pero lo que sí va a cambiar es en el enunciado en sí. Aquí ya me pide vector 1 menos 5 vector 2. Entonces, vector 1 menos 5 vector 2, ¿qué hago? En el vector 1, solo sigo las indicaciones. 3,2. El vector 1 equivale a 3,2 menos 5, vector 2. ¿Ya? ¿Cuál es mi equivalencia del vector 2? Menos 2,1. Y eso es lo que va. Hago el procedimiento exactamente igual. 3,2 menos, y aquí es menos 10, y 5 por 1, 5. Aquí solo se multiplica la parte numérica. ¿Ya? Menos y 5 por 2, 10. Y aquí 5 por 1, 5. Entonces, ahora sí voy a agrupar en el primer paréntesis todas las X. 3 menos, porque es el signo de la fórmula, ¿ya? Y menos 10, que es el valor de la siguiente, de la X del otro punto. ¿Ya? Y después las Y. Tengo aquí una Y, 2, menos, tengo acá otra Y que es 5. Ley de los signos, multiplicación, bajo el 3, menos por menos más, 10. Y acá únicamente ya tengo una resta, menos 5 más 2, me queda menos 3. Aquí tengo una suma, 3 más 10, 13, y menos 3. El vector resultante en este ejercicio ha sido 13 en X y menos 3 en Y. Vamos a revisar también el tema concerniente a la solución de ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Ya en la definición nos dice que es toda ecuación que presenta una sola letra llamada incógnita, que normalmente se denota con la letra X. Ya la característica de la ecuación cuadrática, la ecuación de segundo grado, es que su primer término precisamente está elevado al cuadrado. Aquí está la nomenclatura. Se llama ecuación cuadrática de segundo grado con una incógnita a toda aquella que tiene la forma general reducida. Ojo que esto es una pregunta. ¿Cómo es la forma general reducida de la ecuación cuadrática? Entonces, toda ecuación cuadrática siempre va a tener la forma general ax al cuadrado más bx más c, en donde el primero se denomina término cuadrático, el segundo se denomina término lineal porque el exponente de la incógnita es 1. Cuadrático porque el exponente es 2. Y el término independiente. ¿Qué es el término independiente? Aquel que no se encuentra acompañado de ninguna incógnita. ¿Ya? Aquel que es solamente parte numérica.
Existe un método de solución para la ecuación cuadrática, que es la fórmula general. La fórmula general nos dice x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido para 2a. Esta fórmula es la que tenemos que aplicar para hallar solución a las ecuaciones cuadráticas. Lo primero es encontrar en sí el ejercicio, ¿ya? Que nos indiquen el ejercicio, por ejemplo, x al cuadrado más 3x más 2. ¿Cumple con las características de ser cuadrático? Sí, el primer término está elevado al cuadrado. El segundo término es un término lineal, porque el exponente de x es 1 y tiene su término independiente. Cada uno de ellos corresponde. La x, para sacar los coeficientes, la x al cuadrado como a, solo x, el término lineal como b y el término independiente como c. Luego extraemos los coeficientes. ¿Qué es el coeficiente? El número, el valor numérico que está acompañando a la parte literal. Entonces, si bien es cierto, aquí no hay como tal un valor visible, ¿no es cierto? Pero cuando tengo una incógnita sin una parte numeral que la acompañe, se sobreentiende que la unidad está ahí por defecto, siempre. Entonces, únicamente se baja la unidad. ¿Cuál es el coeficiente numérico de x? El 3, porque el coeficiente es el valor que acompaña a la incógnita. Y el término independiente, que es el 2. Una vez que tenemos identificado los valores de a, b y c, es sumamente sencillo reemplazar en la fórmula, porque la fórmula que me dice menos b, yo ya tengo identificado mi b, ¿no es cierto? ¿Qué valor es para b? El 3. Entonces, como me dice menos b, pues yo voy a ubicar el signo menos y el valor de b, que he obtenido que es 3. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 3 elevado al cuadrado. Seguimos con la b, menos 4ac, menos 4, y aquí identificamos el valor numérico de a, ¿no es cierto? Que es 1. Y el valor de c, el valor numérico de c es 2. Y aquí tenemos el 2 dividido para 2a. Colocamos el 2 y multiplicamos por el valor de a, que hemos obtenido el 1. ¿Ya? Seguimos todos los procedimientos. Seguimos todos los procedimientos, entonces x es igual a menos 3 más menos, ¿qué tenemos aquí? Un ejercicio de potencias. Súper sencillo. ¿Qué me indica el exponente siempre? El número de veces que voy a multiplicar mi base. Por lo tanto, mi base es 3. Significa que la voy a multiplicar 2 veces. 3 por 3, 9. De ahí sale el 9. Y menos, aquí tengo un conjunto, un pequeño conjunto de multiplicaciones. 4 por 1, 4 por 2, 8. ¿No es cierto? Dividido para 2 por 1, 2. Y así sigo resolviendo todo lo que tengo en el numerador y lo que tengo en el denominador. Entonces, menos 3 más menos raíz cuadrada de 9 menos 8, 1. ¿Ya? Ahora, lo que tengo que hacer es sacar dos raíces. Raíz de x sub 1, raíz x sub 2. En la x sub 1, lo único que va a diferenciar es que primero saco la misma raíz, pero con signo positivo. ¿Ya? Y en la x sub 2 saco la misma raíz, pero con signo negativo. Entonces, x sub 1 es igual a menos 3 más, ¿cuál es la raíz cuadrada de 1? Pues 1 mismo, ¿ya? Con positivo. Acá tenemos menos 3, menos, porque recuerden que una raíz es positiva y la otra es negativa. Raíz cuadrada de 1 me queda 1 mismo. Entonces, aquí tengo que resolver todo lo que tengo en el numerador y lo que tengo en el denominador. Menos 3 más 1, tengo menos 2 sobre 2. Si simplifico esto, me queda menos 1. Acá tengo menos 3, menos 1, me queda menos 4 dividido para 2. Esto va a ser igual a, simplificando, me queda menos 2. Listo, otro de los temas que vamos a revisar un poquito es acerca del posicionamiento espacial con aplicación de vectores. De aquí salen algunas preguntas teóricas, como ¿qué es un vector? No es más que
segmentos que tienen magnitud, longitud y sentido dentro de un espacio determinado. Se usan para representar magnitudes tales como la fuerza, la velocidad, la aceleración y la posición. Aquí también nos dice que es un vector equipolente. Cuando nosotros hablamos de vectores equipolentes, decimos que son aquellos que tienen exactamente el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido dentro de un espacio o dentro del plano cartesiano. Ya aquí podemos ver un ejemplo de vectores equipolentes. Son exactamente con las mismas características, la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la gravedad? Nos dice que gravedad es la propia inercia que tiene la Tierra para hacer que todos los objetos caigan hacia su centro. ¿Ya? Eso es la gravedad. Mientras que la fuerza es la acción que es capaz de producir cambios en el movimiento de un cuerpo. Aquí tenemos el ejemplo de gravedad, acá tenemos el ejemplo de fuerza. En gravedad simplemente se cae un objeto y la Tierra tiene la inercia de hacer que todo vaya hacia su centro. Mientras que en la fuerza tenemos que ya aplicar algún tipo de movimiento para que hayan cambios en determinado objeto. Bueno, aquí nos dice también el vector es una herramienta utilizada en geometría a la hora de representar una determinada magnitud física. Eso por un lado hablando de los vectores, también tenemos que revisar lo que son las progresiones geométricas. Y las progresiones geométricas son una secuencia en la que cada término se obtiene del anterior multiplicando siempre por un mismo número. ¿Ya? Esa es la diferencia entre la progresión geométrica y la progresión aritmética, porque la progresión aritmética, por otro lado, en cambio, se obtiene el siguiente término dividiendo. Y la geométrica se obtiene el siguiente término multiplicando. Por ejemplo, aquí tenemos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, y así sucesivamente hasta el infinito. Hemos identificado un patrón, es decir, un número constante que se llama razón, por el cual si multiplicamos el término anterior, se obtiene el siguiente y así sucesivamente, pero aplicando una multiplicación, a diferencia de la progresión aritmética, que se obtiene el siguiente término, pero aplicando la división. Para realizar o calcular los ejercicios de progresiones geométricas, tenemos algo que se llama término general. Ya, el término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del término A1 y de la razón. Este es el término general. A sub n es igual a sub 1 que multiplica a la razón elevado a la n menos 1, en donde a sub 1 está considerado como el primer término. La razón, pues, es la constante por la cual se tiene que multiplicar el término anterior para obtener el siguiente. Y la n es el término que estamos buscando, que muchas veces nos viene dado en el mismo ejercicio, qué número de término necesitamos encontrar. Entonces, el término general permite calcular cualquier término de la sucesión sin necesidad de calcular los anteriores. Como les dije hace un momento, en una sucesión geométrica, cada término se obtiene multiplicando al anterior por un número llamado razón. Dentro del tema de ecuaciones de la recta, tenemos que la ecuación de la recta es el nombre que recibe la expresión algebraica o función que determina una recta dada. Un ejemplo, el primer ejercicio nos dice calcula la ecuación de la recta que pasa por los puntos. El punto A tiene sus coordenadas, lo mismo que hablamos hace un momento, coordenada X, coordenada Y. El punto B también va a tener sus coordenadas, coordenada X, coordenada Y.
Primero tenemos dos puntos, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es hallar la pendiente. Después de hallar la pendiente, eso nos va a servir para reemplazar en la fórmula de la ecuación de la recta y así hallar la ecuación que nos están solicitando. Entonces, tenemos el punto A con su coordenada 1,2 y el punto B con su coordenada menos 2,5. Siempre la coordenada que está de este lado corresponde a las X, siempre la coordenada que está de este lado corresponde a las Y. Si estamos hablando que tenemos dos puntos, entonces la X del primer punto lo vamos a identificar como X sub 1. ¿Ya? Eso nos va a servir para reemplazar en la fórmula de la pendiente. La X que está en el segundo punto, por lógica, va a ser la X sub 2. Lo mismo pasa con las Y. Las Y que está en el primer punto, lo vamos a identificar como Y sub 1. La Y que está en el segundo punto, lo vamos a identificar como Y sub 2. Entonces, vamos a calcular la pendiente de acuerdo a la fórmula que ya hemos venido revisando. Pendiente es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 dividido para X sub 2 menos X sub 1. En donde la pendiente es igual a Y sub 2 y ya voy a ver dónde yo tengo mi Y sub 2, ya identificado. Entonces únicamente bajo 5 menos Y sub 1, 2. Aquí tengo el 2 y simplemente lo bajo. Dividido para X sub 2. Mi X sub 2 me dice que tengo menos 2, que es lo que coloco aquí. Menos X sub 1. ¿Cuál es mi valor de X sub 1? La unidad. ¿Se dan cuenta cómo es de ir identificando los puntos en X y en Y y únicamente reemplazando de acuerdo a cómo nos está solicitando en la fórmula? Entonces ahora sí tengo en el numerador y en el denominador. ¿Ya? En el numerador tengo una resta, 5 menos 2, 3 positivo, dividido para, tengo una suma de números negativos, menos 2, menos 1, menos 3. Simplifico 3 para 3 a 1, menos por más, menos. Entonces la pendiente ha sido igual a la unidad. Con esto ya tengo para reemplazar en la fórmula de la pendiente. ¿Qué me dice la fórmula de la la fórmula de la ecuación de la recta? La fórmula de la ecuación me dice Y menos Y sub 1 es igual a la pendiente que multiplica a X menos X sub 1. Esta es la fórmula en sí. Se dan cuenta que necesariamente para aplicar esta fórmula primero tengo que saber el valor de M, que es la pendiente. ¿Ya? Entonces, de Y no tengo el valor, simplemente lo bajo, que eso me sirve para como parte de la ecuación. Pero de Y sub 1 sí tengo. Yo ya identifiqué mi Y sub 1 acá como 2. Entonces, el signo es de la fórmula en sí, menos, y el valor que tiene Y. En este caso es 2. Esto es igual a la pendiente, y le bajamos aquí ya. La pendiente quedó menos 1, ¿no es cierto? Continuamos. X, no tengo ningún valor en X, lo dejo igual porque me sirve para como parte de la ecuación. Pero, ¿qué es lo que sí tengo? X sub 1 menos X sub 1, que es la unidad. ¿Por qué? Porque aquí ya identifiqué mi X sub 1, que es la unidad. ¿Ya? Y este menos que es propio de la fórmula. Recuerden que solo estoy siguiendo la fórmula inicial. Entonces aquí tengo Y menos 2 es igual a menos por más, menos 1 por X, X. Aquí tranquilamente podemos ponerle 1X, pero nunca se escribe. Si está solito ya se sobreentiende que la unidad está acompañándole. Menos por menos más, 1 por 1, 1. ¿Ya? Entonces aquí tengo Y menos 2 más X y menos 1 es igual a 0. ¿Qué es lo que pasó aquí? La parte final, en la parte final yo tengo que igualar a 0 a toda la ecuación, ¿no es cierto? Entonces yo voy a igualar a 0. ¿Qué es igualar a 0? Dejar en un miembro toda la ecuación, dividimos con el signo igual y pongo el 0. Para ello, yo sí puedo hacerlo, pero la única condición es que, bueno, lo que está aquí dentro del primer miembro no hay ningún problema, simplemente lo bajo. Pero lo que en este punto tengo después de la igual, puedo pasarlo al primero con el signo o la operación contraria. Por eso aquí tenemos Y menos 2, se baja tranquilamente, no hay ningún problema. Pero después del igual tengo menos X. Yo sí puedo pasarlo al primer miembro, pero necesito cambiarle de signo.
más X. Ya no le paso con el menos, sino con el más. Lo mismo pasa con el 1 positivo. Como es positivo, ¿cuál es la operación contraria de la suma? Más es suma, ¿no es cierto? La operación contraria es resta. Por eso el menos 1 pasa acá con este signo, que identifica a la resta. Ahora sí puedo igualar la ecuación a 0. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer? Ordenar. X más Y, y aquí tengo términos independientes, realizar su respectiva, en este caso, resta de números, suma de números negativos. Aquí tenemos menos 2, menos 1 es menos 3. Y perfecto, acá ya tenemos la ecuación de la recta. Recuerden que para ello tienen que identificar primero la pendiente. ¿Listo? Exactamente pasa lo mismo con este ejercicio en el cual se tienen dos puntos, tanto el A como el B con sus respectivas coordenadas. 3,2, 4, menos 7. A cada uno vamos a identificarle sus tanto X como Y para poder reemplazar en la fórmula primero de la pendiente. Después que ya hayamos calculado la pendiente, vamos a calcular la ecuación de la recta. Entonces, la pendiente me dice Y sub 2 menos Y sub 1 dividido para X sub 2 menos X sub 1. Vamos reemplazando cada punto. Y sub 2 es menos 7, Y sub menos, Y sub 1 es 2 positivo dividido para X sub 2 que es 4 menos X sub 1 que en este caso es 3. En el numerador tenemos menos 7 menos por más menos 2 dividido para 4 menos 3 que me da la unidad. Quedando así la pendiente igual a menos 7 menos 2, una suma de números negativos. ¿Ya? Menos 7 menos 2, menos 9 dividido para 1, pero el 1 cuando actúa como denominador no se lo escribe, por lo tanto la pendiente queda M es igual a menos 9. Estimados estudiantes, cualquier información al final de la explicación, ¿ya? Al final yo les voy a dar unos minutitos para responder a lo que me están preguntando en los mensajes. Un poquito de paciencia. 2 dice, calculamos la ecuación de la recta. Bueno, como ya tenemos la pendiente, ahora vamos a seguir el mismo proceso anterior y calculamos la ecuación de la recta. Y menos Y sub 1 es igual a la pendiente que multiplica X menos X sub 1. Entonces vamos reemplazando los valores que ya tengo y finalmente también igualamos la ecuación a 0. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ordenar. Tenemos que ordenar X, Y y término independiente. Entonces, tengo 9X más Y y dos términos independientes. Quiere decir que son solo numéricos que se convierten en una suma de números negativos. Menos 27 menos 2 me da menos 29. Igual a 0. Y aquí tenemos el segundo ejercicio de ecuación de la recta. Ok, dentro de las medidas de dispersión, entonces tenemos lo que es varianza, lo que es la desviación estándar y el coeficiente de variación. Dentro del coeficiente de variación vamos a encontrar algunos puntos que al finalizar y al identificar las respuestas en una tabla con datos agrupados, nos va a dar las siguientes consideraciones. Entonces, si nosotros obtenemos un punto menor o igual al 25%, en la desviación estándar, el significado es que la distribución es homogénea. Cuando hablamos de una distribución homogénea, quiere decir que la media que nosotros hemos obtenido va a ser representativa dentro del total de observaciones. Esta también es una de las preguntas que está dentro del simulador. Entonces, cuando decimos que una distribución es homogénea, ¿ya?
Cuando es homogénea, la muestra es representativa, mientras que si es mayor o igual al 25%, estamos hablando que es una distribución heterogénea, la misma que ya no tiene mucha relevancia o va perdiendo su representatividad. También tenemos algunos ejercicios relacionados con las inecuaciones. Las inecuaciones es lo mismo que las ecuaciones, pero con la diferencia que lo que los iguala, lo que los separa ya no es el signo igual, sino una desigualdad. ¿Cuáles son las desigualdades? Menor que, mayor que, menor o igual que y menor o igual que, y mayor o igual que. ¿Ya? Entonces vienen dadas de la siguiente forma, son las más básicas que yo he considerado. 7x más 3x es mayor a 100, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer en el primer miembro? Una suma de términos. 7x más 3, 7 más 3, 10x es mayor a 100. Cuando llegamos a este punto en una ecuación, en una inecuación, como es este caso, yo necesito despejar solo la incógnita, necesito quedarme con la x solita en el primer miembro. ¿Qué quiere decir? Que este 10 a mí no me sirve por ahora acá, que esté cerca de la x. Para yo liberarme de este 10 y enviarlo al otro miembro, ¿qué tengo que hacer? La operación contraria a lo que se encuentra haciendo este 10 aquí con la X. Si se dan cuenta, no hay ningún signo positivo o negativo. Y cuando no hay signos entre dos valores, significa que está multiplicando. Y la operación contraria a la multiplicación es la división. Por lo tanto, yo despejo la X, me quedo con mi X solita, pero tengo que pasar este 10 al segundo miembro para dividir. ¿Ya? Entonces, el 10 pasa a dividir 100 dividido para 10. X me va a dar un valor mayor a 10. ¿Ya? Lo mismo pasa con el siguiente ejercicio. Nos dice, resuelve el siguiente ejercicio de inecuaciones. 5x menor a 100. Aquí ya directamente solo tengo que pasar a dividir 5x menor a 100, x menor a 100 sobre 5, porque el 5 está multiplicando, lo paso a dividir. Y x menor a 20. ¿Listo? Con el tercer ejercicio, muy parecido, 5x menos 3x menor a 100 menos 40. Aquí tengo que hacer operaciones tanto en el primero y el segundo lado de la desigualdad. Ya, entonces aquí tengo 5x menos 3x, tengo que sumar, o en este caso, restar. 5 menos 3, 2x es menor a 100 menos 40, 60. Como les dije, este 2 nunca me puede quedar porque lo que necesito es despejar mi incógnita, despejar x. Entonces, lo paso al siguiente miembro a dividir. ¿Listo? Entonces, x ha sido menor a 60 dividido para 2, 30. X toma un valor menor a 30. En el primero, X mayor a 10, X menor a 20 y X menor a 30. Bien, mis estimados estudiantes, otro tema que tenemos que revisar es acerca de la ecuación canónica de la circunferencia, en donde podemos identificar su centro y su radio. La forma general de las ecuaciones canónicas de la circunferencia vienen dados de la siguiente manera: x al cuadrado más y al cuadrado más de x más e más f. ¿Ya? Es igual a 0. De ahí podemos calcular nosotros el centro y existe también una fórmula para calcular el radio. El centro se calcula con la siguiente fórmula y el radio con la siguiente fórmula. Ahora, el ejercicio 1 nos dice encontrar el centro y radio de la ecuación de la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado más 7x menos 5y más 35 medios igual a 0. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Identificar qué me está pidiendo el ejercicio. Me pide el centro y me pide el radio. Tengo que tener en cuenta la fórmula general de las ecuaciones canónicas. Entonces, tengo la fórmula general y únicamente tengo que identificar dónde va cada uno de mis coeficientes. Entonces, esto no va a variar, lo de acá tampoco, pero el coeficiente de X, ¿se dan cuenta? El coeficiente que acompaña a X es D. El coeficiente que acompaña a Y
es el valor de E y la F es en sí el término independiente. Entonces, el centro a mí me dice que tengo que utilizar la fórmula menos D dividido para 2, menos E dividido para 2. Entonces, ¿qué es lo básico que yo tengo que saber? El valor numérico de D, el valor numérico de E y el valor numérico de F. Los valores numéricos de X, de Y y del término independiente. Entonces, D, se dan cuenta, solo bajamos y es 7. E es el coeficiente de Y, que viene a ser menos 5. Y F, que es el término numérico, 35 medios. Entonces, ahora sí que ya tenemos identificado D, E y F, aplicamos la fórmula del centro. Ya, menos D, ¿cuál es el valor de D? Menos 7 medios, ¿no es cierto? Coma, ¿cuál es el valor de E? El valor de E es menos, ¿este menos de qué viene? De la propia fórmula, ¿ya? Y E, ¿qué valor tiene mi E? E tiene valor de menos 5. Por eso pongo otra vez menos 5 para hacer, ¿qué hago aquí? Aquí hago la ley de los signos. Y dividido para 2. Entonces, continúo desarrollando el ejercicio. Acá no tengo nada que hacer. Menos 7 medios, coma, y 5, perdón, menos por menos, más 5 medios. ¿Ya? Entonces, hemos identificado el centro. Ahora, con esta fórmula vamos a identificar el radio. Ya tenemos el valor de D, de E y de F. Únicamente vamos a reemplazar en la fórmula para el radio que me dice un medio. Raíz cuadrada de D al cuadrado más E al cuadrado menos 4F. Todo lo vamos reemplazando, de acuerdo a lo que nos pide la fórmula del radio. Un medio, raíz cuadrada, D al cuadrado. ¿Cuál es mi valor de D? 7. Entonces, 7 al cuadrado más, que es este signo, E al cuadrado. ¿Cuál es mi valor de E? Menos 5. Pongo entre paréntesis menos 5 elevado al cuadrado. Menos 4 que multiplica a F. Menos 4, ¿y cuál es mi valor de F? 35 medios. Ya tengo todos los valores reemplazados. Ahora simplemente bajo, sigo haciendo el proceso y realizo todo lo que tengo dentro de la raíz cuadrada. A ver, ¿qué me indica aquí? Tengo potencia, tengo otra potencia y aquí puedo simplificar y realizar la multiplicación. Entonces voy paso por paso. 7 elevado al cuadrado. ¿Qué significa que mi 7 lo voy a multiplicar 2 veces? 7 por 7, 49. Aquí tengo que aplicar la ley de signos, pero primero, el orden de las operaciones nos dice que primero resolvemos las potencias antes que cualquier otra operación. Por lo tanto, sigo conservando el signo más y aquí voy a elevar al cuadrado tanto su signo como su valor numérico. Si yo elevo al cuadrado el signo, significa que voy a multiplicar menos por menos más, que me va a dar positivo. Y 5 por 5, 25. Me va a quedar 25 positivo. Y menos este término de aquí, lo que podemos hacer es lo que he realizado en esta partecita. La mitad 1, la mitad de 4, 2. Y aquí solo me queda 2 por 35 menos 70. ¿Ya? Entonces seguimos desarrollando un medio raíz cuadrada de 4. ¿Por qué? Si nosotros realizamos las sumas y restas que tengo dentro de la raíz cuadrada, me va a dar como resultado 4. Y un medio, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. ¿Ya? Entonces aquí me queda un medio por la raíz cuadrada de 4, que es 2. Puedo simplificar, y finalmente me va a quedar 1. Entonces, en este ejercicio he identificado un centro de menos 7 medios, 5 medios entre paréntesis y un valor de radio de 1. En el ejercicio 2 es muy parecido. Nos dice encontrar el centro y el radio. ¿Ya? Denme un segundito, por favor. Ya,
Igual tenemos que identificar las fórmulas con las que estamos trabajando, el centro, el radio, la forma general. Y aquí tenemos ya el ejercicio en sí, en donde D es el coeficiente que acompaña a X, E es el coeficiente que acompaña a Y F es el término independiente. Aplicamos exactamente el mismo procedimiento y tenemos un valor en el centro de 4,5. Ahora, para calcular el radio, como en el ejercicio anterior, realizamos de la misma manera, ya vamos identificando los tanto D, E como F y vamos reemplazando. Finalmente me queda un valor en radio de 1. Entonces aquí hemos identificado un centro de 4,5 y un radio que pertenece a la unidad. Cuando hablamos de funciones trigonométricas, también tenemos que decir que siempre vamos a trabajar con los triángulos rectángulos. Y los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. También dentro de las funciones trigonométricas tenemos algunas características como, primero, siempre vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras para calcular uno de los lados, tanto de los catetos. Ya, entonces nos dice, lo primero que se debe aprender es cómo llamar a cada uno de los lados. El lado más largo es el que está al frente del ángulo, en este caso de 90 grados, y se denomina hipotenusa. Los catetos son aquellos que se encuentran en esta parte, como podemos ver en la siguiente figura. Una de las formas para calcular un vector, una de las fórmulas, no la única, es aplicando el teorema de Pitágoras. Ya, entonces también vamos a revisar lo que tiene que ver con perímetro y área. Para ello necesitamos saber lo que concierne a un rectángulo. Nos dice que el rectángulo es una figura geométrica que tiene dos dimensiones, es decir, dos medidas, que va desde la base hasta la altura. La base identificado con B y la altura identificado con A. Tenemos el primer ejercicio. Tenemos el primer ejercicio que nos dice, la base de un rectángulo es el triple de su altura. ¿Cuánto mide la base en centímetro? Si el perímetro es 190. A ver, nos vamos a ir al segundo ejercicio ya. Vamos a ir al segundo ejercicio que nos dice, la base de un rectángulo es el doble de su altura. ¿Cuánto mide la base en centímetros si el perímetro es 120? Primerito, esto es un rectángulo, ¿no es cierto? Tiene altura y tiene base. Ambas alturas van a ser exactamente de la misma medida, así como su base inferior y su base superior. Es un poquito de análisis porque nos dice, la base de un rectángulo es el doble de su altura. Entonces, la base va a ser el doble de A, ¿ya? Porque la altura es representada como A. Entonces, la base va a ser el doble de A. Este lado va a tener 2A, este lado también va a tener A, y este lado se mantiene altura, altura. ¿Ya? Entonces, la base que nos dice que es el doble de su altura. Como ya hemos identificado cada uno de sus lados, nos dice que tenemos que, ¿cuánto mide la base en centímetros? Si el perímetro es 120. ¿Qué significa perímetro? Toda el área que está cubriendo al rectángulo. ¿Ya? Entonces, si dice toda el área, significa que yo voy a sumar todos sus lados, sus 4 lados. Entonces, 2A más 2A más A y más A. ¿Ya? 2 más 2, 4, más 1, 5 y más 1, 6A es igual a 120 centímetros. A es igual a 120 centímetros dividido para 6, en donde me queda un valor de A de 20 centímetros. Si divido 120 para 6, me quedan 20 centímetros. Pero ahí no queda porque me está preguntando cuánto mide la base. Pero para tener la base tengo que tener el valor de la altura, que es A. La base me dice que es igual a 2A. Por lo tanto, como ya tengo el valor de A, solamente reemplazo en esta pequeñita fórmula que me dice 2 y multiplico por A. A es 20. ¿Ya? 20 centímetros. Entonces, la base va a ser igual a 2 por 20, 40 centímetros. ¿Listo?
Bien, mis estimados estudiantes, vamos. Sí, mis estimados estudiantes, la clase queda grabada. La clase desde el inicio fue grabada, ustedes pueden revisar y ahorita vamos a pasar a ver lo del simulador, ¿ya? Vamos a ver lo del simulador. Ven un segundito. Deme un minutito. ¿Qué están viendo ahí? Me escriben, porfa. Por favor, ¿qué están viendo? ¿Me indican qué visualizan en la pantalla? ¿Están viendo la plataforma, la página del colegio? Sí, ya, perfecto, muchas gracias. Vamos a acceder, como siempre lo han hecho, ¿ya? Vamos a acceder, ingresar con Google. Quienes tengan algún inconveniente en cuanto al ingreso de la plataforma, tal vez yo mañana desde las 9 voy a estar aquí en la institución, ¿ya? Y con muchísimo gusto les ayudo. O también pueden contactarse con el compañero Pablo Sánchez. A partir de que termina la clase pueden hacerle cualquier pregunta porque él está activo en la hora nocturna, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a tercero de bachillerato. Y la unidad 5, me imagino que ustedes ya lo pueden visualizar, está el simulador activo. Está el simulador activo. ¿Cuántos intentos, mis estimados? Infinitos intentos, los que ustedes alcance hasta cuando ustedes se sientan preparados. De todas las materias están activados infinitos intentos. Qué raro, porque justo... Verán, vamos a empezar a hacer el simulador. Cualquier pregunta después de responder el simulador, porque lo que va a pasar es que no lo vamos a avanzar a desarrollar y nos vamos a quedar en las mismas. Y es la única clase que tienen conmigo. Yo les voy a habilitar el micrófono, pero para que me participen. ¿Listo? Les voy a habilitar cualquier duda después de concluido el simulador. Les rogaría. Muchísimas gracias. En este momento voy a deshabilitarles, voy a habilitarles el permiso para que ustedes puedan participar de manera ordenada. Las preguntas para después, vuelvo y repito, mis estimados estudiantes. Listo, vamos a empezar entonces con el simulador, ¿ya? Vamos a la primera pregunta. ¿Qué nos dice? Dicen, disculpe, buenas noches, no se ve plataforma, se ve un examen virtual intensivo. Buenas noches, mira, a mí me sale continuar el último intento. Perdón, mis estimados estudiantes. Bueno, yo voy a revisar eso de los intentos, ya tienen que estar infinitos, de eso no se preocupe, solo déjenme terminar ahorita con el simulador y yo les ayudo con mucho gusto, pero ahorita les rogaría que no nos acortemos porque estamos con el tiempo. A las 8 tienen ya la clase con lengua y literatura. Entonces, realicemos el simulador y lo que es la configuración ya reviso. Porque antes de ingresar yo me aseguré de haberle colocado infinitos intentos, pero bueno, somos humanos, pude haber cometido un error, ¿ya? Después de terminar la clase yo reviso la configuración. Ahorita hagamos el intento. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, ¿qué nos dice? Permite calcular cualquier término de la sucesión sin necesidad de calcular los anteriores. ¿A qué se refiere? ¿Al término cuadrático, al término constante o a un término general? Solamente se ve una hoja de una evaluación.
Y dice A mí resuelve me el sale siguiente desde la ejercicio. pregunta 21, no me sale de las primeras, solamente desde la pregunta 21 hasta la 30. Listen, igualmente, con todo el respeto a lo que usted acaba de mencionar, no. Nos ayude con el cuestionario, las respuestas. Ahí le dicen cualquier Viene, dice. A ver, yo Darce, le escucho, ¿ya? Dígame, ¿cuál es el inconveniente? Ahorita lo que usted acaba de mencionar, o sea, no estaba en la pantalla. Ya, ahorita pueden ver la pantalla, escríbanme, pueden ver la pantalla, estamos en la pregunta 1. No, solo aparece sale un nada, fondo de licenciada. Un fondo de Y me pantalla nomás, sale dice. desde la pregunta 21, las primeras no las tengo, de la 1 al 20 no las tengo, sino del 21 al 30. A ver, voy a volver a compartirles, ¿ya? Licenciada, buenas noches. A mí sí me sale la pregunta, pero vuelta yo entrándome a la plataforma, obvio. No, Yo por también favor, estoy en ahorita la solo con la plataforma, no me clase, sale. centraliza, Me pero sale no desde la sale. 21. Buenas noches, docente. Sí, a mí me sale todas las preguntas, sí me salen. Ya, en tal caso de estar de ponerle página anterior, página anterior, página anterior. Mis estimados estudiantes, vamos a empezar. Ahí sí dicen salieron, ahí salieron las Sí, preguntas. listen, ahí sí. Ahí sí. Muy Y bien, dicen, muchas ahí sí le gracias. Ya, salieron. vamos con la primera pregunta, por favor. Permite calcular cualquier término de la sucesión sin necesidad de calcular los anteriores. ¿Será el cuadrático, el término constante o el término general? Dentro de las progresiones geométricas, ¿ya? ¿Qué fórmula utilizamos o cómo se llama la fórmula? ¿Quién puso atención a las diapositivas? A ver. En general. ¿Cuál será? ¿El término cuadrático, el Cuadrático. término constante? El General, término... ¿Perdón? General. Muy bien, el término general. Vamos con la siguiente. Una ecuación cuadrática es una ecuación polinómica. ¿De qué grado será la ecuación cuadrática? Tercer grado. ¿Tercer grado? Segundo grado. Segundo, ¿no es cierto? Es de segundo grado. Erika Ortiz, ayúdame con la tercera pregunta. A ver, dice, resuelva el siguiente ejercicio y marque la respuesta correcta. Calcule la ecuación de la recta que pasa por los puntos A3, 2 y B4 menos 7. ¿Ya? Vamos a ver los números. Ay, no veo. X. No, vamos a ver, dicen los números están muy pequeñitos. A ver, ¿quién se acuerda de esa respuesta? Todos fuimos resolviendo. La C. Yo creo que no era la C. 9X menos Y más la B. A ver, les voy a dejar para que revisen. No veo. Ingeniero, es la A. Es la A, dicen. 9X más Y menos 29, ¿no es cierto? Vamos, mi estimada Jennifer Herrera. La pregunta 4. Conteste, ¿verdad? Bien, me parece que no está Jennifer. Víctor Trujillo. Sí, sí estoy, pero estaba leyendo la pregunta. Dicen buenas noches. Buenas noches, Víctor. Ayúdeme, por favor. Pregunta número 4. Conteste verdadero o falso la siguiente afirmación. En estadística, la representación homogénea significa que la media irá pendiente su representatividad. ¿Qué era la Perdiendo. representación homogénea? Verdadero. Verdadero. Seguro es verdadero, porque verán que la homogénea Es era falso, más Lilith. representativa dentro de un conjunto de datos. Que la media es... No, falso, Liz, falso, No, porque Es falso, ¿no es cierto? Sí, es falso, mi estimado estudiantes. Es falso, porque homogénea significa que era más representativa dentro de un conjunto de datos. ¿Ya? La heterogénea es aquella que va perdiendo su representatividad.
Gracias, Erika. Vamos con la siguiente pregunta. Usted mismo, Erika. Nos dice relacione el término según corresponda a cada concepto. Fuerza, vector y gravedades, ¿no? Sí, fuerza, ¿qué es la fuerza? A ver, hay 3 opciones, de la fuerza con la que la Tierra trae todos los cuerpos Toda hacia acción su centro, y herramienta utilizada con geometría a la hora de representar una determinada magnitud física y toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o una estructura en un cuerpo. Toda acción capaz de producir cambios. Muy bien. Vector. Vector es herramienta utilizada en la geometría a la hora de representar una determinada magnitud Muy bien. física. Gravedad. Fuerza con la que la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia su centro. Perfecto, muchas gracias. La siguiente nos dice, conteste verdadero o falso según corresponda. Para determinar el módulo de un vector, ¿se utilizan ecuaciones cuadráticas? No. Se pueden utilizar, oiga, se me fue ahorita el término. Me olvido. A ver, vamos a revisar en las diapositivas, porque con tanto contenido que les di, se puede utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Siguen viendo las preguntas, ¿verdad? Sí, listen. Ya, entonces acá es falso, ¿cierto? La siguiente pregunta nos dice, seleccione la respuesta correcta. El módulo del vector es, ¿cuál será? A, la distancia comprendida entre los puntos final e inicial. B, el área de las coordenadas. C, la multiplicación de los puntos A y B. La C, La licenciada. distancia. La multiplicación de los puntos A y B. Sí. No, el módulo del vector, recuerden que es exactamente la distancia entre el punto de Es origen la A. y el punto final. inicial. El área de las coordenadas. Es la A. La A. ¿Ya? Nos dice seleccione la respuesta correcta. Una sucesión geométrica es una sucesión en la que cada término se obtiene. Estas sí les voy a dejar que respondan ustedes porque les repetí varias veces. Dividiendo el término anterior, lo dicen. Esa es la progresión aritmética. Sumando el término anterior. Sumando. No. Recuerdan que teníamos 4, que teníamos 8, que teníamos 16 y 32. Multiplicando, ¿cierto? Multiplicando el término anterior. Seleccione la respuesta correcta. ¿Qué son los vectores equipolentes? Los vectores equipolentes son aquellos que tienen exactamente el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Ya? Por lo tanto, viene a ser la C en esta pregunta. Vamos con la pregunta número 10. Patricio Álava. Estimado Patricio, buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Resuelva el siguiente ejercicio y marque la opción correcta. La deriva es un elemento utilizado en la matemática para A. Calcular los tiempos de logística de las ecuaciones lineales. B. Calcular las respuestas de una función. C. Calcular el perímetro de un espacio determinado. Bueno, la derivada se utiliza o es un elemento en matemáticas utilizado para calcular las respuestas en una función. Ya tenemos la pregunta número 11. Nos dice, conteste verdadero o falso según corresponda. Los vectores se usan para representar magnitudes como la fuerza, la velocidad, la aceleración y la posición. ¿Esto será verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Denme un ratito.
A ver, Soraya, ayúdeme por favor usted. ¿Quién tiene la respuesta de este ejercicio? La C. La C. A ver, ahora vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, elija la respuesta correcta. Toda secuencia ordenada de números reales recibe el nombre de división, operación, sucesión. Sucesión. Sucesión, perfecto, muchas gracias. La siguiente. A ver, ¿quién estaba por ahí? Mercedes Bravo. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Bueno, Vilma Román, ¿qué nos dice la siguiente pregunta? Las ecuaciones cuadráticas se representan de la forma general reducida. A, ax al cuadrado más bx más c. B, ax al cuadrado más bx más c menos b. O C, ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Perdón. La profe. La, ¿no es primera. cierto? Muy bien. Vamos a la pregunta 15. Resuelva el siguiente ejercicio y marque la respuesta correcta. La ecuación que pasa por los siguientes puntos. La C. ¿La C? ¿Seguro todos dicen la C? La B supe, dicen. La B, Lisa. La B. ¿Quién tiene el ejercicio? ¿Quién le hizo captura? ¿Qué dice el ejercicio? Calcula la ecuación de la recta que pasa por los puntos. La C. ¿Quién dijo la C? Vamos con la 16. En física, ¿qué se denomina fuerza? ¿Será la A, la B o la C? La C. La B. A ver, la B es gravedad. La inercia La C. o el poder que tiene la Tierra de hacer que todos los elementos caigan hacia su propio centro. Eso se llama gravedad. ¿Ya? Fuerza es la acción capaz de producir cambios en el movimiento de un cuerpo. Vamos con la 17. Conteste verdadero o falso según corresponda. Jocelyn Villamar, ayúdeme con la lectura, por favor. Ya. En estadística, la representación heterogénea significa que la media irá perdiendo su respectividad. Su ¿Verdadero o falso? representatividad. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? La heterogénea perdía representatividad, mientras que la homogénea era muy representativa si era menor o igual a 25. Vamos, la 18 nos dice resuelva el siguiente ejercicio. ¿Cuál era aquí la respuesta correcta? Encontrar el centro del radio de la siguiente ecuación canónica de la circunferencia. X al cuadrado más Y al cuadrado
Menos 8x menos 10y más 40 es igual a 0. Un radio de 4, un centro de 4,3, radio 4. O B, un centro de 4,5 con radio 1. O C, un centro de 4,5 con radio 4. A ver. La B, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Resuelve el siguiente ejercicio, perdón, la redundancia, relacionado a la resta de vectores y seleccione la respuesta correcta. Con los siguientes datos, vector 1, vector 2, calcule el vector resultante. Sí, hicimos este ejercicio, me acuerdo clarito. ¿Cuál era la respuesta? El A, listen. Muy bien. Vamos con la pregunta 20. Erika, usted mismo. Al resolver la siguiente desigualdad, 5x menor que 100, la 5x respuesta ¿qué? mayor que 100. Mayor con la derecha, menor izquierda. Menor. La respuesta es la A. La A, ¿no es cierto? Exactamente como lo fuimos resolviendo. Vamos con las últimas 10 preguntas. Fernando Guerra, ayúdeme, por favor. Realice el siguiente ejercicio y marque la respuesta correcta. Al resolver la siguiente desigualdad, 7x más 3x, menos 100, la respuesta es La C. Es la ¿Qué B. la C? Me gustaría saber por qué la C. Verán que con un distractor ya cambia todo. En la B, ¿qué me dice? X mayor a 10. En la C me dice X menor a 10. Entonces, Aquí clarito nos podemos dar cuenta inclusive por el signo de la desigualdad que es mayor. ¿Ya? Entonces, acá es la respuesta B. Y si realizamos ese ejercicio, perdón, no me estaban viendo. Ya. Vamos con la pregunta 22. José Arce. Conteste verdadero o falso según corresponda a la siguiente afirmación. Estimación es el proceso de encontrar una aproximación que es un valor utilizable para algún propósito determinado. ¿Verdadero o falso? Estimación es el proceso de encontrar una aproximación. Verdadero. Y la respuesta 22 es verdadero. Vamos con la pregunta número 23. La pregunta es extremadamente fácil. ¿Qué nos dice? 90 la A. La A, ¿no es cierto? Todo triángulo rectángulo va a tener siempre un ángulo de 90 grados. Conteste verdadero o falso según corresponde a cada enunciado. La regla de 3 inversa es la única operación que nos ayuda a resolver problemas de proporcionalidad. Esto es falso porque no es la única operación, la regla de 3 inversa. También tenemos la regla de 3 simple que nos ayuda a resolver este tipo de operaciones. ¿Ya? Ahora nos dice realiza el siguiente ejercicio y marque la respuesta correcta. Al resolver la siguiente ecuación de segundo grado o ecuación
cuadrática. Recuerden que puede llamarse ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. ¿En qué se diferencia? En el exponente del primer término. Ya, el exponente del cuadrático es el 2 y el exponente de la ecuación lineal es 1. Entonces aquí tenemos una ecuación cuadrática y siempre teníamos dos raíces. Recuerdan, x sub 1 y x sub 2. Ya realizamos este ejercicio. ¿Cuál era su respuesta? El B. El B. El C. A ver. Vamos nuevamente. Esto estaba precisamente aquí. Entonces acabamos de x sub 1 y x sub 2. X sub 1 me quedaba... Bueno, las respuestas son menos 1 y menos 2. Ya, vamos a buscar menos 1 y 2. Entonces aquí tenemos menos 1 y menos 2. D. La B. Sí. Vamos con la pregunta 26. Resuelve el siguiente ejercicio de inecuaciones. Al resolver la siguiente desigualdad, la respuesta correcta es... La A, listen. Seguro era la A. La C, listen. Es la C. Ya me hicieron dudar. Sí. En la cultura está. La C. Es la C, listen. La C, vamos a poner la C. X menor que 30. Denme un segundito. Sí, es la C. La pregunta 27. Nos dice, conteste verdadero o falso a la siguiente afirmación. ¿El módulo del vector es un número siempre negativo? Falso. Falso. Muy bien, el módulo del vector nunca puede ser negativo, nunca puede ser un número imaginario. Siempre va a tener una dimensión que va del punto inicial al punto final. Vamos con la pregunta 28. Resuelva el siguiente ejercicio y elija la respuesta correcta. Encontrar el centro y el radio de la siguiente ecuación canónica de la circunferencia. Es la primera, la A. Es la primera, ¿no es cierto? Ya, nos dice la pregunta 29. Realice el siguiente ejercicio y marque la respuesta correcta. Al resolver la diferencia de un binomio al cuadrado, de la siguiente expresión, x menos 1 elevado al cuadrado, la respuesta correcta es... Bueno, me parece que un ejercicio parecido a este no realizamos, pero ¿qué es la diferencia de un binomio al cuadrado? Ya tiene su propia fórmula. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que ya está estandarizada, que ya está dada, y la fórmula nos dice que el cuadrado de la diferencia de un binomio va a ser igual al primer término elevado al cuadrado, si es diferencia menos el doble producto del primer término por el segundo, 2x, y más el segundo término elevado al cuadrado.
y el 1 elevado a infinitas veces va a ser 1. Por lo tanto, la respuesta es la C. ¿Ya? Vamos con la pregunta. Se escucha como una interferencia. No sé si será su micrófono o será de algún compañero que está encendido. Ya, les repito la pregunta 29, ¿ya? Dice, realiza el siguiente ejercicio y marque la respuesta correcta. Al resolver la diferencia de un binomio al cuadrado de la siguiente expresión, x menos 1 elevado al cuadrado, la respuesta correcta es. Entonces les decía que aquí podemos aplicar una fórmula que ya viene dado, que nos dice que la diferencia del cuadrado de un binomio va a ser igual al primer término elevado al cuadrado menos, porque es diferencia, el doble producto del primer término por el segundo y más el cuadrado del segundo término, del segundo término, como en este caso el segundo término es 1 y 1 elevado a la n, es decir, a cualquier valor siempre va a dar la unidad. Por lo tanto, la respuesta es la C, que cumple con todas las características. El primero elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo y más el segundo término elevado al cuadrado. No escucho nada, licenciada. Perdón, me tuve que ausentar un momentito, mil disculpas. Vamos con la pregunta 30 entonces, la última. Estefanía Ceballos. ¿Qué nos dice la última pregunta? Conteste verdadero o falso según corresponda. Para determinar el módulo de un vector se utiliza las ecuaciones cuadráticas, verdadero o falso. Falso. ¿Ya? Se utiliza el teorema de Pitágoras. Le vamos a dar clic en terminar intento. Y enviar todo y terminar. Pueden revisar, mis estimados estudiantes, tienen infinitos intentos en todas las materias. Como me comentan que en mi materia hay solo 2 intentos, voy a revisar qué pasó y les notifico al grupal. ¿Ya? Tenemos 5 minutos. La pregunta 28 me dicen. A ver, vamos a volver a la 28. Rapidito la 28. Aquí está. Aquí está la 28. Es la A. Con un centro en menos 7 medios, 5 medios y radio 1. Esa es la pregunta 28. La clase queda grabada. ¿Ya? Y ustedes pueden visualizar las veces que consideren necesario. Bien, mis estimados estudiantes. Disculpe que la interrumpa. ¿Esa clase ya la va a subir ahorita? Si Sí, fuéramos... no, en este momento voy a subirles la clase. Me dan unos 15 minutos y ya está. Pero ahorita ingresan a lengua. Ahorita preciso en 5 minutos ya ingresan a lengua. Dicen una preguntita, ¿y hasta cuántos días queda grabada la clase en la plataforma? A ver, Brian me hizo una pregunta. Vamos, Brian, yo lo escucho. No le escucho nada. De hecho, no, está interrumpido. Pero Dicen, disculpe. Ya, dígame. Una preguntita, ¿hasta cuándo queda grabada la clase en la plataforma? Porque según estaba viendo que es hasta un cierto día nomás. Hasta el domingo. ¿Y de ahí se bloquea? Ahorita se apertura matemáticas. Ahorita ya queda aperturado y lengua y literatura. No sé si desde hoy o mañana los compañeros ya aperturan sociales. Mire, ¿tú aperturas sociales mañana? Ya sociales también me dice que ya está. Si desean pueden intentar porque son infinitos intentos, como les digo. Si de pronto en una materia no están infinitos intentos, me notifican. Ya pueden empezar ya
a practicar. Rosa, Dicen una preguntita, licenciada, a ver, dígame, disculpe. Vilma. Aparte de estas preguntas, ¿van a salirnos otras preguntas diferentes o solamente con estas tenemos que practicar? Tienen que practicar muchísimo. No sé si de pronto les han ayudado a alguien a sacar la licencia. Yo digo que es así porque yo apenas lo terminé de sacar y es muy parecido. Practique las veces que sea necesario. Yo me amanecí una noche antes de ir a sacar la licencia. Dicen una preguntita, Preguntas de muy las 30 parecidas. preguntas nos van a tomar las 10. 25. 30. 30 preguntas mismo. Ya me notificaron. Pero Ya van no a ser de subieron, ya las no subieron mismas de 5, ahorita. profe, eran 25. Dicen una pregunta, o sea que son las 30 mismo que nos acaban de explicar ahorita. La que Hagan vieron como la- 25 y van a pasar con 7. No, tienen que hacer todo. Una pregunta, pero en el simulador, por ejemplo, si escogemos la respuesta que sea incorrecta, no nos sale, ¿verdad? Que si está mal o está bien. Creo que no. Nos está deshabilitada esa opción. Listen, tome 5 preguntas. nomás. Pero sí pueden ir. No, déjame un ratito por. Aquí lo más difícil es los ejercicios, profe. Ya no, esa opción no está habilitada. Pero ahí no vamos a saber en qué fallamos. Bueno, para profe, corregirlo. ¿puede hacer el favor de habilitar la revisión? No, no puedo hacer ese favor. Tienen que practicar, Sí, tienen que ¿cómo practicar sabemos que mucho. Miren que estamos se les mal en está esa dando pregunta? todas las facilidades. Estamos nosotros haciendo tutorías extras. Pero muy poquito tiempo, licenciada. Uno trabaja. Por ejemplo, yo acabé de llegar como a las 7:30, mire, media clase nomás lo que tuve para escucharle. Y lo mismo, queda poquito tiempo la clase grabada. Claro, pero Es no verdad, queda la Liz. clase grabada. Usted en donde esté, si va en el bus, si va en el carro, si va conduciendo, si tiene Qué una bueno. media horita, ya No, puede. no revisar. creo que voy a ir conduciendo en la moto con el celular en la mano, porque yo casi 40 minutos de viaje en la moto voy con el celular en la mano, no creo. Y donde yo trabajo tengo que estar concentrado porque es con las 2 manos que yo trabajo. Claro, Igualmente, siempre, haga la pregunta mis bien. estimados estudiantes, siempre podemos hacer un último esfuerzo. ¿Qué nos Licenciado, queda? Solo los exámenes de Dicen, grado. iba a haber ejercicios ahí No. en la prueba. Licenciado, una pregunta, buenas noches. La prueba es la que vimos ahorita, en pocas palabras. ¿Van a ser las mismas en el examen también o diferentes? Las Estimados estudiantes, mismas. cualquier pregunta les voy a responder al Claro. interno. Estamos a un minuto de que ya empiecen su clase de lengua y literatura y no quiero interferir. La clase va a ser... Dicen al minuto respóndanos si nos va a tomar la misma pregunta. Una Pues excelente si van a noche. ser Yo las sé que mismas. no Entonces, faltan- por favor, Licenciada, Lice, nos va a tomar la misma prueba. Chao, chao, profe. Por favor. Ya, ahí sí me van a dejar hablar. Les agradezco muchísimo. Como les decía, ya estamos a un minuto de que empiece la materia de lengua y literatura y yo me despido de ustedes. Cualquier pregunta al interno, espero que la pasen muy bien estudiando. Recuerden que es el último esfuerzo, de verdad, yo los quiero ver graduados a toditos. Solo tienen que dedicarse un poquito más. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, aparte tienen actividades con sus familias y a veces es difícil, pero nunca está por demás dar un poquito más por esta última vez que ya es la evaluación. ¿Ya? De aquí sí, ustedes tienen su título y pueden seguir un tecnologado, pueden seguir una carrera de 3er nivel, pero ahora toca así. Y hay veces que nos va a tocar, ¿sí? Amanecerse. Eso, mis estimados estudiantes, espero que les vaya muy bien. Yo sé que algunos me han escrito y aún no les he podido responder. El día de mañana voy a estar activa. Se Profe, cuidan, un fuerte ¿y el abrazo. Chao, examen chao. en los exámenes van a